Nazaret, segunda parte. Vida de Jesús, educación de Jesús. ¿Qué tipo de educación recibía un niño en tiempos de Jesús? La primera educación la recibía de la madre y del padre y consistía en los elementos esenciales y más simples de la fe judía. En el pueblo había una sinagoga y ésta hacía también las veces de una escuela básica en la que los niños aprendían a leer la Torá, la ley, bajo la guía de un maestro que podía ser el jefe de la sinagoga o un servidor. Lucas en el capítulo 4, versículo 16, dice que Jesús solía frecuentarla los sábados. Se trataba de la participación en el culto sinagogal de la mañana y en el resto de las grandes fiestas religiosas. Este servicio litúrgico sinagogal consistía en recitar algunas oraciones. El Shema, precedido y seguido por bendiciones, que es la profesión de fe judía. El ruego de las 18 bendiciones incluía la bendición del sacerdote. Seguía la liturgia de la palabra con la lectura de la Torá, dividida en partes y realizada por al menos 5 o 7 personas. Al final de la lectura del texto hebreo, que no todos comprendían, se hacía una homilía en arameo para explicarla. Las lecturas se hacían de pie, desde un ambón sobre un podio de madera, mientras que las explicaciones del texto profético se realizaban sentados. Durante todo el tiempo pasado en Nazaret, Jesús frecuentó cada sábado la sinagoga del pueblo. Así no solo aprendió a leer, además adquirió un buen conocimiento de la Torá, de los salmos, de los libros proféticos, como muestran sus discusiones con los escribas y los fariseos durante su vida pública. ¿Qué idioma habló Jesús? Eran 4 las lenguas de los hebreos del siglo I. Hubieran podido hablar latín, griego, hebreo y arameo. El latín era la lengua de los dominadores romanos y lo usaban casi exclusivamente los oficiales romanos entre ellos. No hay ninguna razón para que Jesús la haya hablado. En cuanto al griego, no parece que se haya difundido en Galilea. Sin embargo, en su taller de carpintería, Jesús pudo tener ocasión de aprender el suficiente griego para recibir los encargos y escribir las facturas. Las peregrinaciones regulares de su familia a la santa ciudad de Jerusalén pudieron ser ocasión de que el joven Jesús conociera la cultura griega y del griego hablado en los espacios públicos. En cuanto al hebreo, era la lengua sagrada de los judíos, lengua hablada en el uso popular, fue suplantada después por el arameo, que era la lengua del oriente. Esto explica por qué en las sinagogas se leía la Biblia en arameo. En cuanto a Jesús, la costumbre de frecuentar las sinagogas y de discutir con los escribas y fariseos sobre puntos de la Sagrada Escritura escritos en hebreo, como el sábado, las reglas de pureza, hacen verosímil la hipótesis de que Jesús estuviera en condiciones de leer y comentar el hebreo bíblico. Los judíos que lo escuchan en Jerusalén mientras enseña en el templo se asombran de su conocimiento de las Sagradas Escrituras y se preguntan, ¿cómo conoce las Escrituras sin haber estudiado? El hecho además es que a Jesús se le haya dado en público el título de rabí, maestro, muestra que se consideraba a Jesús una persona culta, capaz de enseñar, de discutir con los rabí, escribas y con los fariseos. Es seguro que la lengua que hablaba corrientemente, con la que enseñó,
y predicó fue el arameo. Oramos juntos. Contempla en silencio a Jesús con sus padres y familia. Preséntale la tuya a cada uno de sus integrantes, al que más te preocupa. Jesús habló en arameo, se comunicaba con la gente con mucha facilidad. ¿Cómo es tu comunicación con los que te rodean? Ora también sobre tu experiencia de la educación que has recibido en tu familia, en el colegio, en el barrio, en la universidad. ¿Qué es lo que más valoras? Y agradécelo. ¿Qué cambiarías de la educación que has recibido? ¿Y qué desearías aprender o estudiar hoy?